Leccionarios. Unos cuantos datos más se deben incluir para hacer completa la historia de los manuscritos del Nuevo Testamento. Incluidos en los manuscritos hay un grupo de materiales llamados leccionarios. El término lección se refiere a un pasaje selecto de la Escritura designado a ser leído en servicios públicos. De ahí que un leccionario sea un manuscrito dispuesto especialmente y copiado para este propósito. Algunos serán unciales y otros cursivos. La mayoría de ellos son de los evangelios, pero algunos son de Hechos y de las epístolas. Estudios han demostrado que estos eran copiados con más cuidado que un manuscrito común, por esta razón, proveen copias excelentes para comparaciones. Se han enumerado más de 1800 leccionarios. Las versiones. Luego de los manuscritos, la siguiente forma más importante de las escrituras que merece ser tenida en cuenta por la antigüedad de su testimonio son las versiones. Una versión es una traducción del idioma original de un manuscrito a otro idioma. Hay muchas versiones, pero solo unas pocas se consideran como ejemplos a través de los años hasta el tiempo presente. La Septuaginta, los 70. Esta es quizá la más importante de las versiones por su fecha temprana y su influencia sobre otras traducciones. La versión de la Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego. Se comenzó alrededor de 200 a.C. y se terminó alrededor de 180 a.C. Es probablemente el más antiguo intento de reproducir un libro de un idioma a otro. Este es el documento bíblico más antiguo que tenemos. Septuaginta significa 70. La abreviación de esta versión es LXX. A veces se le llama la versión alejandrina, porque fue traducida en la ciudad de Alejandría, Egipto. Esta notable obra se llama la Septuaginta, por una antigua leyenda que habla de 72 doctos que vinieron a Alejandría de Palestina, 6 de cada una de las 12 tribus de Israel, para completar la obra en 72 días. De acuerdo con la historia, que es totalmente ficticia, los doctos estaban aislados el uno del otro, colocados de uno en uno o de dos en dos por celda. Cuando se compararon sus traducciones, eran todas idénticas. Ahora se cree que la traducción fue hecha por judíos alejandrinos en vez de palestinos. La obra se hizo en Alejandría. El Pentateuco representa lo mejor de esta traducción. Otras porciones del Antiguo Testamento son excelentes, pero algunas son más una interpretación o comentario. Además de los 39 libros del Antiguo Testamento, la Septuaginta contiene todo o parte de los 14 libros conocidos como el Apócrifo. La Septuaginta fue comúnmente utilizada en la época del Nuevo Testamento y ha sido de gran utilidad en traducciones subsiguientes. El Pentateuco samaritano. La raza samaritana surgió luego de que los asirios conquistaron el reino del norte de Israel, en 721 a.C., y llevaron la mayoría de las 10 tribus a la cautividad. Sargón, el rey de los asirios, mandó mucha de la gente idólatra de sus provincias orientales a Israel, Segunda de Reyes 17. Versículo 5, 6, 24. Estos se casaron entre ellos, formando así la raza samaritana, una mezcla de judíos y paganos. Ellos levantaron un culto rival a los judíos, construyendo un templo sobre el monte Gerizim. Los samaritanos solo aceptan el Pentateuco. El Pentateuco samaritano es un Pentateuco hebreo escrito con letras samaritanas. No es una traducción, sino una forma del mismo texto hebreo. La fecha de su escritura es más o menos 430 a.C., Segunda de Reyes 17, versículos 26 al 28 cuenta de un sacerdote, entre los judíos tomados cautivos en Asiria, que fue mandado de regreso a Samaria para enseñar a la gente. Se cree que él llevó consigo un Pentateuco hebreo y que de aquí se hizo el Pentateuco samaritano. Se dice que en la obra hay unas 6000 variaciones del texto hebreo. La mayoría de estas son de menor importancia, excepto donde los samaritanos deliberadamente hicieron alteraciones para adecuarlo a sus creencias. Hay probablemente 100 copias de esta versión en distintas partes de Europa y América. El manuscrito más antiguo conocido con fecha de 1232 está en la Biblioteca Pública de Nueva York. Hay un rollo samaritano en Nablés, antiguo Siquem, en Israel, que parece ser muy antiguo. A medida que el cristianismo se fue esparciendo más allá de Palestina,
la necesidad de traducciones de las Escrituras a los idiomas de aquellos que estaban siendo evangelizados llegó a ser evidente. De ahí que tenemos muchas versiones, de las cuales solo unas pocas se considerarán. Comparadas a los manuscritos, estas versiones son de valor secundario, pero ayudan en algo a la comprensión del texto original. Versión siria. El idioma sirio era el idioma principal hablado en las regiones de Siria y Mesopotamia. Es casi idéntico al arameo. El sirio antiguo, solo se ha sabido de su existencia por un poco más de 100 años. Hay dos manuscritos principales de esta obra. El sirio curetano es una copia de los Evangelios del siglo V que consiste de 80 hojas. Es nombrado en honor al Dr. Curetan del Museo Británico, quien lo editó. El sirio sinaítico, descubierto en el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí, solo alrededor de 3/4 es descifrable. La fecha asignada es el siglo IV o el comienzo del V. El pesita, la palabra pesita, significa simple o común. También ha sido conocido como la Vulgata siria, o la versión autorizada de la Iglesia del Oriente. Se ha utilizado desde el siglo V de nuestra era. Contiene todo el Nuevo Testamento con excepción de Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Existen alrededor de 250 manuscritos. Ha sido de gran utilidad a la crítica textual y ha tenido una amplia circulación aún en China. Hay una traducción en inglés por George Lamsa. Las versiones latinas. Sabemos que la primera Biblia en inglés fue hecha del latín. El antiguo latín. Esta data de una fecha muy temprana, posiblemente tan antigua como el 150 de nuestra era. Existen alrededor de 20 copias. Es de esencial importancia como testigo de la genuinidad del texto bíblico, por su antigüedad y su fidelidad al texto que traduce. La Vulgata latina. Vulgata significa común o corriente. Esta es una gran versión de la Biblia en el idioma latino. A causa de la gran cantidad de errores de los copistas de la antigua versión latina, Dámaso, obispo de Roma, obtuvo los servicios de Jerónimo para producir una revisión como norma autoritaria para las iglesias de habla latina. Esto lo hizo en Belén, el Nuevo Testamento, 382-383, y el Antiguo Testamento, 390-405. Es escasamente posible sobreestimar la influencia de la Vulgata de Jerónimo sobre la Biblia en inglés. Durante más de 1000 años todas las traducciones de las Escrituras en Europa Occidental fueron basadas en esta obra. Eventualmente de la Vulgata fue hecha la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana y lo es hasta el día de hoy. En realidad, la Biblia Católica Romana en español es una traducción de una traducción, y no es, como la Biblia protestante, una traducción del idioma original griego. Después del invento de la imprenta en 1450, la Vulgata fue el primer libro impreso de máquina movible, 1455.